Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, para ser sincero, creí que me iba a tomar un tiempo más largo para hacer el siguiente video. Pero pues, no sé, de pronto van surgiendo cosas que de pronto a mí me indican que es el momento. De hecho, creo que debía haberlo hecho hace algunos días, pero bueno, creo que este es el momento. Cuando estábamos en la época de las elecciones, todo el cuento de las consultas, la primera, la segunda vuelta, toda esa pantomima de la política, siempre se hablaba del caballo de Troya, ¿sí? Y que el caballo de Troya era Sergio, y que el Uribito es este, y que Porquis, y todo ese cuento, todas las porque eso parece más bien es una campaña de desprestigio, no una campaña donde se habla de propuestas reales, no utopías. Pero entonces parece es una campaña de desprestigio y comienzan a hablar mal del uno, del otro, a sacarse los cueros al sol y esta vaina. Y siempre hablaban del caballo de Troya. Entonces, pues, bueno, después de la primera vuelta, donde ya se supo que pasaba la segunda vuelta el señor Rodolfo Hernández y el señor Petro. Ese señor Rodolfo Hernández, de todas maneras, desde mucho antes, él siempre le preguntaban, él siempre decía que si él no pasaba segunda vuelta, para él era Petro. Eso realmente nunca lo ocultó. Pero por encima de todo diciendo, les voy a ganar en primera vuelta. Luego de que no gana en primera vuelta, este señor que resultaba ser como la posibilidad real de un cambio, ¿no? Porque yo realmente nunca le vi la posibilidad de cambio a Petro, porque siempre lo veía lambiéndole a la política tradicional, a los corruptos de toda la vida, a los atornillados en el Senado, en el Congreso. Entonces yo no veía ninguna posibilidad de cambio. Realmente yo veía como ese cuento por parte del señor Rodolfo Hernández. Pero este señor de todas maneras nunca me convenció del todo. Siempre creí que había algo, no sé, algo que me indicaba que no era totalmente de mi confianza. Pero en la tarea de cualquiera menos Petro, pues, ¿qué más había para coger, no? Después de que sacaron a Fico en primera vuelta. Pero este señor, que durante toda su campaña y todo su cuento en la política demostró ser tan berraquito, un señor de armas tomar, de hecho hasta un poco ordinario, ¿no? Por su forma castiza de hablar. Pasa a segunda vuelta y no sé, le pasó como los gallitos, los dos gallitos cuando los sueltan a pelear y uno de esos sale pitado. Así le pasó a Rodolfo Hernández. De una vez salió con la cola entre las piernas y se fue para los Estados Unidos, que porque su vida corría peligro, yo no sé, que un señor de esos tenía que saber todo lo que de allí se desprendía, ¿no? De ser un candidato presidencial y de pasar a una segunda vuelta. Pero no, sale como perrito regañado a ocultarse en los Estados Unidos. No vuelve a dar debate, no vuelve a dar propuestas. Y bueno, eso fue como una forma, en lo que a mí concierne, lo que yo pienso, lo que yo veo, eso fue como una forma de decir, tenga, ahí está. O sea, para mí no deja de ser sospechoso, porque es que con esa forma de ser de este señor, que a veces se pasaba de guapo, de berraquito, de cojonudo, y de un momento a otro resulta ser ahí como tan raro. Entonces, no sé, yo creería que de pronto por ahí está el tema del caballo de Troya. No sé, algo me suena por ese lado. Pero como si fuera poco, ayer y hoy, bueno, además que eso ya era un tema que se veía venir desde el comienzo. Este señor renuncia al Senado, o dice que va a renunciar al Senado. Yo no sé si ya se hizo efectiva la renuncia al Senado de este señor,
que porque él yo no sé qué, que porque él... No, no, no. Yo, no sé, yo creería que este señor se prestó para manipular a 10 millones de colombianos que creyeron que él era la opción, pero creería yo que de alguna manera le estaba era allanando el camino al señor Petro. No sé, este tema me causa a mí como mucha curiosidad, mucho desconcierto, supongo que más adelante, porque es que hay cosas, hay temas tan delicados como este que no se logra saber la realidad inclusive nunca, pero quizás algún día sabremos realmente qué pasó con todo este video relacionado con RH, con el señor Rodolfo Hernández. Yo quería tomarme un tiempo porque pues, creería de que aunque pues mi escepticismo es total, ¿no? Yo soy una persona que creo mucho en mi instinto. Entonces, pero más sin embargo yo quería tomarme por ahí unos 3 meses para hacer el primer video relacionado con el tema del mandato del señor Petro. Pero no pude hacerlo porque la verdad es que hay tantas cosas de las que se podría hablar. Digamos, en estos momentos, por decir algo, el tema, la reforma tributaria, lo que tiene que ver con el alza en la gasolina, ahorita ese tema tan delicado de las invasiones, pero algo que siempre ha sido como un tema neurálgico es como el cuento de la gasolina, ¿no? Es un cuento que a todos, hasta a mí que yo ya no tengo carro, pero tengo una Super FR80, modelo como 90 y algo, pero también consumo gasolina. Entonces es un tema que nos toca a todos. Todos, hoy en día no es cuestión de ricos tener un carro, todo el mundo, un carrito a veces es una herramienta de trabajo, como el que yo tuve en un tiempo, era para mí una herramienta de trabajo, no es un lujo, es una herramienta de trabajo, es para uno desplazarse, no sé, pero no es privilegio de ricos tener un carro, y si se tiene carro, pues uno va de la mano con el cuento de todo lo que tiene que ver con la gasolina. Entonces, mi pregunta es, si no fuera Petro, nuestro presidente en estos momentos, si fuera cualquiera de los otros, vamos a suponer que de pronto fuera Fico, no sé, Sergio, ¿ustedes se imaginan el mierdero tan berraco que se habría armado con todo este cuento de la reforma tributaria, con todo este cuento del alza en la gasolina? Imagínense el mierdero tan berraco que se habría armado en este país. Mejor dicho, la primera línea apoyada por el señor Petro y por el señor Bolívar y respaldado por todas las centrales obreras y FECODE, que ahí estaría FECODE, ahí pegadito a la primera línea, tendrían vuelto mierda este país con los indígenas del Cauca y bueno, todas esas organizaciones. Tendrían vuelto mierda este país, donde otro fuera el que estuviera en el cargo de la presidencia. Pero bueno, como es Petro, entonces ahí sí los petristas, vean, y así les duela, porque yo sé que más de uno de que fue a votar por Petro tiene su carrito, tiene su pichirilo, con el que se rebusca, con el que va y vende huevonaditas a los pueblos, refrescos, maricaditas, con el que se rebusca, con el que a duras penas vive, con el que piratea carreras, todo lo que sea. Pero tienen su pichirilo, y con lo de la gasolina, vea, ahí tienen para que lleven, es mi forma de decir. Eso querían, pues ahí tienen. Y muchísimo más de lo que nos hubiera ido con otro. Pero la verdad, ahorita refiriéndome a que uno de los que estarían ahí con los de la primera línea volviendo mierda al país serían los señores de FECODE, es
realmente allá donde quiere llegar este video, en este momento. Está en vivo, ¿no? Eso no está editado, ni nada de esa vaina, ni lo pauso, ni nada. Nada, yo no tengo una flechita de celular ahí con el que hago este en vivo de vez en cuando. Pero voy a hablar de FECODE, voy a hablar del magisterio. Esta situación, ¿para qué? Pero a mí, yo no sé, yo creería que casi más que todo el rollo de la política, a mí me saca de casillas. Porque en mi opinión personal, el magisterio son los causantes de la mediocridad, de la mala preparación de nuestros hijos, de los alumnos. Incluso yo creo que muchas personas que trabajan en el magisterio tienen a sus hijos, a sus nietos, estudiando en educación privada, porque ellos mismos son conscientes que la educación que brinda el magisterio es mala, es pésima, es de lo más malo que puede haber. La poca que brindan, ¿no? Y ahorita voy a decirles por qué la poca que brindan. Me perdonan si me pongo un poquito emotivo con este tema, pero es que a mí realmente, yo soy padre de 6 hijos. En estos momentos tengo 4 nietos y creo que mis hijitas me van a dar otros 2 nietos, cosa que me alegra muchísimo. Entonces, a mí esta situación me duele, esta situación me toca. Porque no me queda la más mínima duda que la culpa de la mala educación de los colombianos es ocasionada por el magisterio, porque allí es donde la gran mayoría de los colombianos estudian, porque no todos tenemos la forma de pagar educación privada. ¿Y a qué se debe que esta educación sea tan mala, tan pésima? Voy a empezar por el tiempo que no dictan clase por una u otra razón. Durante el año hay más de 100 días entre festivos, sábados y domingos. Hay más de 100 días. ¿Qué quiere decir eso? Que son más de 3 meses. Entre festivos, sábados y domingos. Más de 3 meses. A eso se le suma Semana Santa, para empezar así, en orden cronológico. Está la Semana Santa. Después vienen las vacaciones de mitad de año. Después viene el receso, ese fue el inventico, pues el último invento. El receso de octubre. Y después para rematar las largas vacaciones de final y comienzo de año. Que sumadas estos recesos y estas vacaciones mal contadas van aproximadamente de 2,5 a 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí llevamos aproximadamente 6 meses. Entre sábados, domingos y festivos, la Semana Santa, las vacaciones de mitad de año, el receso de octubre, que ahorita está por empezar, y las largas vacaciones de final de año, hasta ahí van 6 o más meses, más o menos mal contados. 6 meses, de 12 meses, o sea, la mitad del año. Pero a eso se le agrega las reuniones, la cantidad de reuniones, porque digamos en un colegio que tiene las 2 jornadas y los profesores de la jornada de la mañana hacen sus reuniones en la jornada de la mañana, ¿por qué no hacen esa reunión por la tarde y dictan clase común y corriente y hacen sus reunioncitas por la tarde cuando está la otra jornada y la otra también lo mismo? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no acomodan las cosas? No, una cantidad de reuniones que se inventan, que porque FECODE, que porque yo no sé qué. Alguna vez yo le preguntaba a un profesor, le decía, pero porque él me decía que él no estaba de acuerdo con nada de eso, entonces me decía, pero es que a nosotros nos toca asistir a esos paros, nos toca asistir a esas manifestaciones, porque si no nos descuentan el día, pobrecitos, se van a quedar pobres. Y ahí viene lo peor. A eso se le suma, a esos 6 meses larguitos, sin contar con todas las reuniones y todas las huevonadas que se inventan, celebraciones de una y otra clase, que celebran todo.
con tal de no dar clase, con tal de dejar cada día más y más mediocres a nuestros hijos. Viene la otra parte, las incapacidades. Y esas incapacidades vienen principalmente de quiénes, de los atornillados, más atornillados que yo conozca, que son esos profesores viejitos. Yo no tengo nada en contra de la tercera edad o más allá, inclusive ya casi llego allá, ¿no? Ya voy para allá. Pero aquí en la práctica real, en lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, un profesor que ya está viejito, algunos de ellos con una o dos pensiones, porque algunos alcanzaron a la pensión de gracia, tienen una o dos pensiones. Yo creo que son personas que ya ni siquiera tienen hijos pequeños, ya todos los hijos son viejos, pero son personas que les gusta seguro seguir viendo por los nietos, o les gusta mucho el billete, o son adictos a estar metidos allá en un aula de clase, o tienen hijos bombriles, viejos que los tienen que mantener. Hay tantas razones por las cuales están todavía ahí atornillados a ese puesto. Pero realmente ni siquiera creo que es por la necesidad, porque no la tienen, ya son viejitos que se pueden ir tranquilamente a disfrutar de su una o dos pensiones a su casa y viven sabroso. Pero no, quieren estar ahí dictando clase, pero como son tan viejitos se la pasan a toda hora incapacitados, porque el lunes tienen que ir a una cita para que les revisen esta parte, el miércoles para que les revisen la otra y el viernes para que... y se la pasan a toda hora incapacitados. Que no porque tengo una cita médica, que no porque me va a revisar el especialista, que no porque tengo que ir a yo no sé dónde a sacar, y saque permisos, imagínense, ¿cuántos? En estos momentos yo estoy, mi compañera tiene una niña, y por ella me doy cuenta la cantidad de días que ella le ha tocado quedarse aquí en la casa por incapacidades de la profesora, que es su directora de grupo. Eso me da mal genio a mí, porque hay algo que impera, que es digamos, está por encima de todo el bien común y no el particular. O sea, no está por encima el bien de un docente viejito, ya con una o dos pensiones, que el bien común de 20, 30 alumnos que se están quedando sin recibir sus clases. Además de eso, ¿por qué no se retira y se va a disfrutar de su una o dos pensiones y deja que cualquier cantidad de muchachos que se prepararon, que tienen una mentalidad nueva, que están renovados, con ganas de ejercer y con necesidad, porque también tienen su tarjeta profesional, también son docentes, estudiaron pedagogía, lo que sea, pero no pueden ejercer porque estos viejitos están allá atornillados, causando la mediocridad en el estudio de nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Por qué no dejan que esos muchachos ejerzan la profesión? Que ellos también estudiaron hace tiempo, pero hace tiempo esos profesores que alcanzaron a la pensión de gracia no tenían ni siquiera que hacer carrera con 11. En ese tiempo se llamaba sexto. Con 11 ya podrían ser docentes. Pero estos muchachos que sí se han quemado las pestañas están por ahí trabajando en la informalidad, porque estos viejitos atornillados no son capaces de dejarle el espacio para que ellos vayan y ejerzan. Nuestros hijos no van a estudiar ni la mitad del año. Yo creería que van a estudiar por ahí alrededor de los 5 meses o menos. Pero a nuestros docentes, que no los tienen contentos de ninguna manera, les pagan el año completo y cualquier cantidad de cositas más que les agregan de dádivas y huevonadas. Pero bueno, yo creo que eso es una realidad que difícilmente va a cambiar, pero yo
trataré de vez en cuando en esas reuniones de profesores, por ahí ya lo he hecho, y ya los profesores me miran así como rayado, porque a ellos antes les parece gracia. Un día una profesora llegaba y se quitaba el tapabocas y decía, me voy a quitar el tapabocas para que sepan quién soy yo. Porque no, como lleva 30 años ahí pegado, atornillado al puesto, entonces él se mofa de que lleva 30 años fomentando la mediocridad en la educación de nuestros hijos. Pero bueno, finalmente, digamos, como tratando de sacarle algo bueno a todo esto, ¿no? Los señores de FECODE, que son los primeros que están ahí, los de FECODE deberían de ser llamados la segunda línea, algo así, ¿no? La primera línea ya sabemos quiénes son, todos son muchachos vándalos. Pero la segunda está ahí guerreada entre un poco, pero yo creería que FECODE se la podría ganar. Yo se la daría, la segunda línea a FECODE. Pero bueno, ya como FECODE tiene a su Mesías, a San Petro, ahí, yo espero que por lo menos nos quiten la otra parte, vea, que ni siquiera he contado ahí en esos 6 meses de sábados, domingos y festivos, de todos los recesos y vacaciones, y las incapacidades de esos viejitos atornillados que suman por ahí unos 7 meses o más. A eso subémosle lo de los paros, imagine, ahí vamos, pero mal, jodidos. Pero entonces vamos a sacarle por lo menos esa parte positiva, ya como los de FECODE tienen a San Petro allá en el poder. Yo espero que por lo menos nos quiten los paritos, ¿no? Yo creería que en estos 4 años, que ojalá no dure más de 4 años este señor, bueno, a menos que, no sé, ocurra un parto de mula y este señor se convierta en un gran dirigente, por lo menos por lo que va hasta este momento la vaina está como delicada, no estoy muy seguro. Pero ojalá tampoco se vaya a atornillar. A uno le serviría que una persona que sea un buen dirigente, un buen gerente, se atornilla al poder. Claro que sí, si está haciendo cosas buenas para el país, que hijo de madres, que lo reelijan. Y que se invente otro, que reforme la Constitución y vuelvan y lo reelijan. Claro, si está haciendo las cosas bien. Pero si no está haciendo las cosas bien, que a los 4 años, chao. Y pues yo creería que por lo menos en estos 4 años, los de FECODE están quietos, anestesiados. Deberían de dedicar ese tiempo que dedican a los paros a reformar muchas cosas que hay que reformar, como esto de los atornillados y sus incapacidades, estos viejitos chuchumecos. Ya qué pena, pero así toca decirlo. Para mí prima el bien común sobre el particular. Para mí es más importante la educación de 30 niños que la salud de un viejito que ya tiene como irse para su casa a disfrutar de sus 1 o 2 pensiones. Entonces, bueno, por lo menos creería yo que FECODE está anestesiado por estos 4 años. Esperemos que no salgan por allá a molestar, ¿no? Yo creería que no lo pueden hacer. Por último, voy a referirme a la locución, a la intervención del señor Petro en la asamblea, ¿no? La verdad me puse a escucharlo y me recordaba cuando yo estaba en 11, cuando me fui a graduar de bachiller. Había un alumno que llamaba mucho la atención por su cabello, por su bolsito de lana y bueno, su indumentaria guerrillosa, izquierdosa. Y bueno, era como el demostrar por parte del profesor de filosofía, de Henry Ospina. Entonces lo ponían a hablar. Yo me di a la tarea de más o menos enterarme quién era este personaje, y era un personaje que había empezado en varios colegios, ¿no? Y por alguna razón rara perdía 11 en este colegio en el día, después perdió 11 en otro colegio, Eso ya tenía cualquier cantidad de grados 11 reprobados en el día. Y después fue a dar a la nocturna, donde yo me gradué, y donde fui compañero de clase de él. Y sale allá a hablar un día, no, que queremos escuchar a Peña y tal, decía el profesor Henry Ospina de filosofía.
Y salía allá y a mí me recordaba esta intervención del señor Petro. Me recuerdo alguna de las frases, decía, nosotros queremos dejar de ser la colonia del imperio yanqui, abajo el imperialismo, y todos decían, y lo aplaudían. Y yo después escuchaba por ahí a algunos de los compañeros míos, las peladas, los muchachos, diciendo, ese man habla bacano. Yo no le entendí un culo, pero habla bacano, habla bien, yo no sé. Pero no entendieron ni miércoles. Así es este enredador culebrero, que se vaya a salir con un poco claro, y ahí tiene todos sus calanchines que dicen, bravo, bravo, bravo. Pero bravo, eso no tiene ningún contenido. Contenido es el mierdero tan berraco que se le está armando aquí en estos momentos con las invasiones. Por no cuidar ese cartílago tan importante, esa parte tan importante del cuerpo que a uno lo puede llevar al cielo o al infierno en un momentico. Pero bueno, con este tipo de intervenciones lo que acude es como a la emoción, al sensacionalismo. Y hay más de uno que le come y quedan anonadados con su intervención. A mí no me dijo nada, la verdad. Lo que de pronto me dijo a mí es que fue y de pronto quedó como un zapato por ahí con más de uno, con más de una potencia, de las cuales nosotros dependemos porque nosotros no somos un país desarrollado, así de sencillo. Entonces, de eso se trataba, señores de FECODE. Hablen con sus atornilladitos, a ver si dejan que de pronto la educación de nuestro país mejore. Nada más de eso se trata, señores de FECODE. Muchísimas gracias.